Parece que sí. Ahora empezamos. Hola, ¿qué tal a todos los amigos del grupo del Laboratorio Inmobiliario? Hoy va a ser un día especial. Creo que por la primera vez voy a hacer una entrevista solamente dedicado para todos los amigos del grupo. Y es una entrevista a una persona muy especial. Cuando he tenido la manera de conocerlo por primera vez fue a un evento de Keller Williams en 2019 y fue una de las ponencias que más me impactó. Me impactó tanto que nunca me olvidé el nombre y el apellido. Alejandro Román. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, Miquele, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, enhorabuena por recordar el nombre. ¿Te quedaste con la técnica? Absolutamente, Alejandro. Yo creo que no hay ninguna persona que ha asistido a tu ponencia que se haya olvidado tu nombre. Vamos, se la ha memorizado. Tengo una pequeña anécdota. En el año 2019 también, el año pasado, en abril, estaba en ESIC, en un evento, y estaba en el cuarto de baño lavándome las manos y de repente me dice uno por detrás, Alejandro Román. Y me quedo sorprendido. Miro y digo, discúlpame, no te recuerdo. Hombre, ¿cómo vas a recordarme? Hace 10 años, en el año 2009, me diste un curso y con las técnicas de recordar nombres y no me he olvidado de tu nombre. 10 años sin verme y se acuerda. Guillermo, ¿eh? Guillermo, yo ya hice la técnica y ya no se me olvida el nombre. Luego lo vas a decir. Estoy seguro que nadie Sí, se puede olvidar de esa técnica. Fue formidable, fue formidable. Bueno, ¿quién es Alejandro Román? Okay, Alejandro Román, de hecho, da ponencia, bueno, como le entendido, pero Alejandro Román es profesor de la universidad, tiene un currículum fantástico, profesor de la Universidad de Málaga, en el Departamento de Economía y Administración de Empresa, especialista en el área de comercio y marketing. Así, vamos, comercio y marketing. ¿Qué mejor para un agente inmobiliario en este momento? También eres empresario, tienes tu propia empresa de venta de muebles, te dedica tanto a la decoración, eso de hace 15 años, ¿no? Es una empresa familiar. correcto. Y además, desde 2004 eres formador y ponente, ¿correcto? Tanto en comunicaciones como en oratoria. Y es, lo creo que lo más interesante de que se puede hacer. Y lo que más me trae atención que este año te has especializado en comunicaciones virtual. Luego te voy a preguntar por qué y todo eso. Y además, por el Ministerio de Sanidad está dando formaciones a los médicos para comunicarse de la mejor manera, de una manera eficaz con los pacientes. Pero lo que me A través gusta del más, teléfono. sí, lo que de verdad luego me destaca es que eres padre de 4 hijos. Enhorabuena. O sea, además de Muchas todo gracias. esto, eres padre de 4 hijos. Así que, ¿cómo puedes con todo eso? Bueno, gestionándolo lo mejor posible, con la ayuda de Dios también, pero bueno, tengo un método de gestión del tiempo, el método Getting Things Down, GTD, y bueno, pues ayuda mucho a saber priorizar y de alguna manera saber qué es lo mejor que uno puede hacer en el momento concreto en el que estás, según el tiempo, el lugar, la situación, etcétera. Bueno, ayuda. Pero vamos, también tengo una mujer estupenda que también ayuda mucho con el tema Okay. familiar de los 4 hijos. Por supuesto, por supuesto. Entre los dos. Alejandro, eh, sabemos que nuestro trabajo como agente inmobiliario es saber hacer, por supuesto, lo que mejor sabemos hacer, que es ayudar a la persona a comprar, a vender. Necesitamos saber de marketing, necesitamos saber de muchas cosas, pero como dice un caro amigo, dice, marketing y comunicación brutal. Y muchas veces los agentes inmobiliarios fallan en la comunicación. No comunican o comunican de una manera no correcta, porque muchas veces dice una cosa, otra persona entiende otra cosa, ¿ok? Correcto. Entonces la comunicación es fundamental, saber comunicar para que la persona entiende y que tú entiendas también, ¿no? La persona que te tiene enfrente. Claro, piensa que
no nos daría tiempo a hacerlo ahora, pero hay evidencia de que del 100% de lo que tú has pensado, no dicho, sino has pensado que querías comunicar en la venta del piso, en su beneficio, en el potencial, en cómo puedes ayudar al cliente, del 100% de lo que piensas, solo le llega al cerebro de la otra persona el 15%. El 85% se pierde por el camino. Además, se va perdiendo de una forma gradual. Y sobre todo al final, con el filtro, hace que se reinterprete el mensaje que se coge, lo poco que llega, y mentalmente cambia completamente. Entonces piensa que se pierde muchísima información. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es muy, muy distinta en lo que la otra persona va a descodificar en su cerebro. Y eso hay que ser consciente, porque no todo lo que yo he pensado, ni lo he dicho, ni lo ha oído la otra persona y mucho menos lo va a descodificar de esa forma. Es decir, yo veo el piso, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una luminosidad espectacular, mirando al mar, sé que por las noches se ve una luna llena, es una de mis cosas favoritas, una luna llena que puedes tomar un martini viendo una terraza fantástica, se adapta a la persona, lo tengo en la cabeza. Pero cuando voy a decirlo digo, ¿habéis visto qué vistas tan preciosas? Entre la luna llena, el martini, tú con tu pareja, decir qué vistas tan preciosas, ahí se pierde un montón de información. Una cosa es lo que tú estás imaginando y otra cosa es lo que acabas de decir. Pero si además la otra persona está hablando con la pareja o está con el móvil o está atento a otras cosas, escucha algo de vistas y ahora con el filtro que tenga contigo por tu forma de ser, de cómo has empezado, con esos pilares básicos de la comunicación que hayas podido o no utilizar, según cómo le caigas, reinterpreta eso y va a entender otra cosa distinta. Dice, ya me quiere vender la moto. De las vistas, seguramente la casa es una mierda. Perdona la expresión, la casa es muy mala. Y estás intentando explicarle lo mejor de la casa y la persona ha entendido otra cosa distinta. Un pequeño ejemplo. Pero es muy importante ser consciente de esa brecha y ver cómo solventarla. La experiencia de los vendedores lo hacemos que de una manera innata la estamos solventando. Pero hay que ser consciente que una cosa es lo que piensas y otra cómo consigues con la fórmula mágica, cómo consigues buscando el momento idóneo, cómo consigues disminuir el filtro, mejor dicho, abrirlo para que la persona lo que le digas intente rechazarte lo menos posible. Con esa herramienta consigues que casi, no el 15, pero a lo mejor un 30 o un 40 llegue al cerebro de la otra persona. Y es algo que muchas veces se piensa que la capacidad de hablar es algo innato, ¿no? Se nace así. A mí mucha gente me dice, oye Miguel, me encanta cómo habla, lo que sea, pero no sabe que llevo años y años y años practicando enfrente de una cámara y hablar. Y, y me imagino que muchas personas dicen, yo no soy capaz, no soy capaz de ponerme enfrente de una cámara, no soy la persona que sabe hablar de la mejor manera. ¿Tú crees que es algo innato o se puede aprender a comunicar de una manera Mira, eficaz? muy sencillo, muy sencillo. Yo tengo 4 hijos, el más pequeño va a cumplir 1 año ahora en noviembre. Entonces, el lenguaje es lo último que aprende el ser humano. No es natural. Todos los mamíferos de los que pertenecemos, vamos a decirlo así, nacen sabiendo, pues, un caballo nada más nacer se levanta. El ser humano, por distintas causas, es más lento y lo primero que aprende es a catear, comer, hacer sus necesidades, controlarlas. Pero lo último que aprende un ser humano es hablar. Es lo último, es lo más difícil que se aprende. Por lo tanto, si hemos aprendido a hablar, porque no es natural, es una cosa que se aprende, no es innata. Es un aprendizaje. Y todo el desarrollo de hablar en público, de hablar delante de las personas, son simple y llanamente técnicas. Técnicas que la gran mayoría las hacemos de forma innata, no sabemos nombrarlas, las tenemos. Y en la formación que realizamos o que se realiza, es sobre todo darle nombre y apellido a esas herramientas para ser conscientes de ellas. Y siendo conscientes de ellas, te das cuenta que la aprendiste, que se pueden mejorar, que puedes añadir, puedes quitar y siempre se aprende. Hay cosas que a lo mejor no, pero el hablar, eso se aprende. Nadie nace hablando, nadie. Puede ser el humor, el temperamento. Ser más introvertido o extrovertido se aprende psicológicamente, pero no tiene nada que ver con hablar. Conozco gente muy introvertida que son grandes comunicadores porque han aprendido la técnica de comunicar, pero en su día a día
son búhos, son muy introvertidos, no les gusta a la gente, les gusta vivir en su mundo. Pero ser introvertido o extrovertido no tiene que ver con la capacidad de comunicar. La capacidad de comunicar es aprender técnica. Si la aprendes y la practicas, comunicas mejor. Si no la aprendes, pues haces con lo que tienes. Y muchas Casi, veces es suficiente, ¿eh? Pero siempre, siempre se puede mejorar. casi como un actor, ¿no? También me está diciendo, si no soy una persona extrovertida, soy introvertida, pero eso no me quita de entrar en el escenario y actuar de la mejor manera, sabiendo cómo hay que hacerlo. Correcto. Cuando uno habla en público, es muy parecido ser actor. Cuando uno trabaja con un cliente, es muy parecido ser actor. E incluso algunas veces con amigos, pues tienes una problemática y no quieres compartirle y no eres sincero. Porque hay que saber que una cosa es hablar con el corazón, que veremos que una parte fundamental de comunicar, y otra cosa es el punto de actor. Siempre se ha visto, parece que cuando uno actúa es como que es una persona falsa, como que de alguna manera quiere engañar. Y no nos equivoquemos. Cuando uno está vendiendo, cuando uno está con su cliente, puede ocurrir que ese día estás pletórico, es un día fantástico y vas con ganas y comunicas con ganas. Pero hay días que te duele la cabeza. Hay días que han ocurrido cosas a nivel personal que son difíciles, que hay enfermedades familiares, que puede ser un día malo, multitud de causas, pero tú necesitas seguir comunicando a la persona de la mejor manera posible. Hay una herramienta que te permite amplificar lo que sientas. ¿Me vaya a permitir que me levante Por, y pueda explicar lo que es la pizarra? por supuesto, te voy a poner en vista. Permitidme, bueno, se ve, no sé si se ve bien, Miquel, desde aquí. Se ve muy bien. Muchas gracias. Pues mirad, yo lo utilizo cuando hablo sobre la temática de hablar en público, pero en la venta funciona igual. Esta es la persona que habla. Yo no hago los diseños del tema diseño, yo no, soy el comercial, el diseñador es otro. Bien, cuando uno habla, digamos que todo nace, la primera herramienta, desde el corazón. Tienes que sentir un poco lo que estás diciendo. Pero siempre un mínimo, una llama, es decir, estás con un cliente, tú tienes que querer a ese cliente, quieres querer de alguna manera ayudarle. Búscate mentalmente de qué forma. Tienes que sentirlo. Algunas veces lo sientes plenamente y otras veces te cuesta, pero tienes que encender una llama. Si enciende la llama, las técnicas de comunicación te permiten amplificar el mensaje. ¿Cómo lo amplificamos? Esta es la amplificación, va creciendo. Se amplifica con las técnicas, con las palancas de estructura del lenguaje, ahora lo veremos, con la comunicación paraverbal, la modulación, el sonido de tu voz, y por último con la comunicación no verbal. En este orden, haces que tu mensaje se amplifica. Tú estás vendiendo algo y ves un piso y dices, uff, este piso no es el mejor de todos los que tengo. No es que sea malo, pero no es el mejor. Bien, pues tienes que encontrarle algo que sea especial, algo que te llame, que te emocione. Y eso que te emociona, tienes que amplificarlo. O es un piso o un cliente fantástico, pero ese día te encuentras mal, te han dañado el coche, tienes tu mujer mala, no has dormido porque el niño no te ha dejado dormir toda la noche. Pero tú, el cliente, tienes que comunicar sí o sí. Entonces, tienes que sentirlo. Y ahora con la estructura, el storytelling, el cómo presentar, los ejemplos, con la comunicación paraverbal, tu pausa, la modulación, el tono agudo, el tono grave, sí, seguro, confía en mí. Con todo ello, y el lenguaje no verbal, la cara, la expresión, la sonrisa, con todo ello, amplificas y hace que la persona lo sienta de una manera increíble. Si encima sientes fuego, estás emocionado y lo amplificas, entonces arrasas. Pero oye, hay que ser sincero, no siempre puede estar un 100%, hay que intentarlo, hay que darlo, pero hay días que mejor o peor, no puedes depender de tu estado emocional para vender. Tienes que vender, tienes que asesorar, tienes que ayudar a esa persona a encontrar su casa idónea y de sueño. Y no puede depender solo de tus emociones, tienes que saber gestionarla. Y las herramientas de comunicación te permite hacerlo. Esto lo hacemos de forma innata y natural. Con tu familia, con tu padre, ¿cuántas veces con la persona que tú quieres te encuentras mal y no quieres preocuparla? Y haces. Entonces, esto es un poco la técnica de ser actor.
no es engañar, es amplificar el mensaje que tienes, porque algunas veces el mensaje pues no es muy potente o te encuentras regular, entonces hay que amplificarlo, hay que subirlo. Es un poquito las herramientas. Me voy a volver a sentar y si quieres, y después si tenemos alguna otra... Alejandro, sí, ¿cuánto vale entonces lo que dices frente a cómo lo dices? decía, hay un refrán que se utiliza mucho en España que es la mujer del César no solo tiene que ser bueno, sino parecerlo. O sea, es más importante. Te voy a contestar con el siguiente ejemplo. Te voy a hacer una encuesta. Albert Mehrabian fue un psicólogo que hizo un estudio. Se puede ver en internet. En este estudio, este hombre decía lo siguiente. Dice, sobre el 100% de la comunicación que recibe la persona, ¿cuánto influye la comunicación no verbal? ¿Cuánto influye la paraverbal? ¿Y cuánto influye la lingüística, lo que uno dice? ¿Tú qué opinas? Tú a lo mejor lo conoces, ¿no, Michele? Yo, ok, da lo que, bueno, por experiencia, ok. Ni hablo bien en castellano, pero también me doy cuenta que después de 5 minutos la gente ya se olvida que no le estoy hablando en su idioma y que probablemente cada 5 palabras una es en italiano. ¿Sí? Correcto. Pero Entonces, si nos ponemos, bueno, voy a poner de pie, me voy a quedar de pie todo el rato y yo creo que va a ser más cómodo y perdonad un poco el levantarme. Pues bien, si tenemos la lingüística, tenemos la comunicación paraverbal. Ya hemos dicho que la paraverbal es la modulación, el sonido, la velocidad, el volumen. Y tenemos la comunicación no verbal, tu gesto. Según Albert Mehrabian, dice que la suma del 100% influye un 7% las palabras que utilizas, un 33% la comunicación paraverbal y un 60% el lenguaje no verbal. Y es lo que dices, aunque tengas el acento italiano y utilices una palabra italiana, tu gesto, tu sonrisa, la pasión, tu voz, hace que uno comunique. Uno entiende, le llega el mensaje. Ahora bien, si uno está atento a lo que pone la pizarra, puede decir, oye Alejandro, hay una disonancia entre si lo más importante que llega a las personas es la comunicación no verbal. Y aquí arriba has dicho que el orden es en esta dirección, donde lo último es la comunicación no verbal, lo último que llega, que tú gestiones la no verbal cuando es lo que recibe la gente. Bien, si este es el público, ¿qué ve el público? El público lo ve en la dirección contraria. Lo primero que ve el público es la no verbal, después lo que se dará cuenta de la paraverbal y por último las palabras que utilices. Entonces hay que ser consciente de la dirección de la comunicación. El público lo ve en este sentido. Pero nosotros, a la hora de construir el mensaje, tenemos que hacerlo en este sentido. Por eso es importante que el lenguaje no verbal, aunque es fundamental y es lo primero que le va a llegar a la persona, a la hora de gestionarlo es lo último que debe de preocuparte. Primero es sentir, en la medida de lo posible, lo que dices. Segundo, preparar bien los ejemplos, el storytelling. Ahora me estoy especializando en el doctorado de la Universidad de Málaga en storytelling, dentro de la venta. Después el lenguaje paraverbal es más sencillo. Y sin darte cuenta, el no verbal saldrá solo. Y por último, matices del no verbal, porque como te centres mucho en el no verbal, se te va a olvidar el restante y es más complicado. Es un poco el orden, quería yo explicarlo. Qué bien, qué No bien. sé si... Y permíteme, si quieres, bueno, cualquier otra pregunta, pero un poco el objetivo, a lo mejor, no, el por qué, me has dicho la pregunta al principio, ¿por qué este año me he especializado en la comunicación virtual? Y aquí Exacto, lo esto vamos es a donde ver. quería llegar. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta, pero quiero aprovecharlo porque, claro, el ser humano, a la hora de comunicar, de forma innata, sin ser consciente, utiliza la estructura del lenguaje, utiliza la comunicación paraverbal y la no verbal. Y hemos aprendido de forma innata a hacerlo. La gran mayoría de todos los especialistas inmobiliarios que están viendo, que están participando en este laboratorio,
La gran mayoría han aprendido utilizando estas 4 palancas de una forma natural. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si una de ellas te la eliminan? O por lo menos, si tenemos un zoom, te quitan la mitad de ellas, cuando es una de las que más llegan al mensaje. Pero es que no es solo te están quitando la mitad del lenguaje no verbal, sino además cuando tú estás en la casa enseñándola físicamente, tienes unas herramientas de movimiento, en la calidad del sol cuando llega por la mañana a orientación sur, el respirar la brisa que te puede llegar del mar o de la zona verde. Eso tampoco lo vamos a tener. ¿Y qué ocurre? Que la gran mayoría de los comunicadores están utilizando las técnicas virtuales como si todo siguiera igual. Y estás comunicando como si todo fuera igual, cuando realmente tienes la mitad de la no verbal o casi toda copada, la tienes quitada. Ese es el gran problema. Por eso hay una disonancia. Dice, no comunico igual de bien, no me encuentro cómodo. Claro que no te encuentras cómodo. Estás enseñando una casa como si estuvieras allí físicamente. No estás allí físicamente. Tienes que modificar la comunicación. ¿Qué hago? Pues lo que tenemos que hacer es aumentar las otras palancas. Lo poquito que me queda de esta tengo que aumentarla para compensar la deficiencia que me ha quitado el no poder estar presencialmente en la casa con los clientes. Hay gente que ha aprendido sinergología de forma innata. Ve al cliente con su forma de andar, su respiración, lo entiende. Pero cuando lo ves por la pantalla, ha cambiado el escenario. No te sirve exactamente la misma metodología. El cliente, ahora lo veremos, va a respirar y se va a encontrar de una manera distinta que estaría delante tuya. Por lo tanto, hay que ser consciente que tu metodología anterior no funciona de la misma forma, exactamente igual. Hay que adaptarla a la situación nueva en la que nos encontramos. Es el mayor fallo que me estoy encontrando. En el mundo de la medicina, los médicos no tienen, están haciendo en España, la nueva tendencia es que ya no se hacen unas consultas iniciales presenciales, se hacen telefónicas. Entonces, claro, el profesional sanitario se está encontrando que no ve al paciente, no está allí físicamente. Entonces quiere comunicar y falla cosas. Imagínate que tú veías a una paciente tuya, a Pepi, una mujer mayor, cariñosa. ¿Cómo le hablabas? Pepi, muy buenos días, ¿qué tal? Le sonreías porque estaba allí, se sentaba y le hablabas con cariño. Ahora coges el teléfono y como no hay nadie, no sonríes. Estás tranquilo en tu casa, en tu despacho. Y hablas, Pepi, buenos días, ¿qué tal? Soy Alejandro Román, su profesional sanitario. Sin darte cuenta, tu tono de voz al no sonreír es más grave, todo ha cambiado por completo. Entonces, no puedes actuar como que estás solo, tienes que actuar de otra manera distinta. Un poco explicar el porqué de la importancia que nos estamos encontrando, de los fallos de comunicación vitales que hay en la virtual, no porque sea más difícil, simplemente al ser el escenario distinto, tenemos que adecuar las palancas de forma distinta. Simplemente eso. Qué bien. Yo, ok, he pasado para ser el paciente y me han llamado, ok, y siempre he hecho una comparación, ¿no? Cuando nosotros hacemos prospecciones por teléfono, que es, creo, lo que más da miedo a un agente inmobiliario, ¿no? Porque tienes que llamar a una persona que no puede ver, no sabe en qué humor está, y además le vas a pedir, entre comillas, negocio. Y es el miedo, creo, si tú le preguntas qué es lo que más te da miedo a un agente inmobiliario, es hacer la llamada por teléfono. ¿Ok? Y ahí hay técnicas, como has dicho tú. Primero, y eso es algo que hago yo, por ejemplo, yo me pongo un espejo enfrente. Me ayuda muchísimo porque, como has dicho tú, no me olvido de sonreír. Ahora, por ejemplo, ahora en Zoom tengo la posibilidad de verme. Y eso también cambia, ¿no? Primera década, ¿cuánto cambia el hecho que tú sonríes mientras hablas por teléfono frente a que no lo haces? Bueno, es un cambio bestial. Y además está explicado científicamente. Uy, Cuando me lo dijeron la primera vez, ¿te ha eh, bloqueado? voy a ponerme
Al principio, cuando yo empecé en el año 2004, estaba el mensaje de que para hablar por teléfono había que sonreír. Y además en la evidencia se demostraba. Con el tiempo en la universidad, realizando estudios, se encuentra la explicación. La clave no es solo la sonrisa visualmente, que es un músculo social. El músculo social es como la cola de un perro. Si el perro mueve la cola, sabes que te puedes acercar. Si el perro tiene la cola quieta, sabes que hay que tener cuidado. Pero por teléfono influye de la siguiente manera. La sonrisa agudiza la voz. Ese es el punto. Yo trabajo mucho en la oratoria y de ahí lo pasé al mundo de las ventas, el tono agudo y el tono grave. El tono agudo transmite calidez, ternura, cariño. El tono agudo te transmite la confianza. En cambio, un tono grave puede transmitir frialdad, seriedad, pero también transmite seguridad, fortaleza, aplomo. Pero ¿qué ocurre si te hablo por teléfono de esta forma? La impresión, si no me ves la cara, es que parezco que estoy mosqueado. ¿Cómo se consigue ese tono cálido de simpatía para que parezca que la otra persona está contenta de verte? Agudizando la voz. ¿Cómo se agudiza la voz? Hay que inclinarse un poco, pero sobre todo sonreír. Entonces, yo tengo un éxito tremendo en las primeras conversaciones para crear un buen feeling, un triángulo de relaciones, crear un vínculo, sonriendo. Fundamental. Después hay que saber que si quieres ponerte un tono más serio, no tienes que mosquearte, simplemente deja de sonreír. Cuando dejes de sonreír, tu voz se hace más grave y da seriedad. Pongo el ejemplo. Tengo un muchacho que estuvo con nosotros ayudándonos en la empresa familiar en tema de montajes, un chaval estupendo, ingeniero, pero en su tiempo libre nos ayudaba. ¿Qué ocurría? Este hombre tiene la voz muy grave y cada vez que lo llamaba para trabajar, decía, Alberto, muy buena. Sí, dime, Alejandro. Y la impresión que me daba es que le estaba molestando. Y me daba, no sé si llamarlo de nuevo, me daba coraje. Hasta que un día le llamo y digo, Alberto, sí, Alejandro, ¿tú quieres seguir trabajando conmigo? Hombre, pues claro, por supuesto. Digo, pues mira, la próxima vez que te llame, me sonríes cuando te hablo, cuando me hables. ¿Cómo? Empieza a reírse. Sí, tú me sonríes y me dices, hombre, Alejandro, ¿qué tal? Porque la sensación es que parecía que le estaba inoportunando, que le estaba molestando el hecho de llamar. Ojo, también hay que ser consciente al revés. Como tu cliente no es consciente de estas herramientas, él sería simpático contigo sonriendo, pero como está en su casa, le llamas por teléfono, dice, ¿para qué voy a sonreír? Entonces, cuando coja el teléfono y te conteste, la impresión que te va a dar es que esta persona está seria, mosqueada, pero simple y llanamente es que la persona está en su casa y no está sonriendo porque no ve la necesidad de hacerlo y su voz se hace más grave de lo normal. Hay que ser consciente que muchas veces nos imaginamos unas historias, y es natural, es parte del ser humano, nos imaginamos unas historias tremendas por matices en el tono de voz, matices en las palabras, y todo eso despierta en nosotros toda una imagen mental cuando a lo mejor no es real. Si somos conscientes de estos parámetros, nos va a ayudar a no imaginarnos que la otra persona está mosqueada, simple y llanamente no está sonriendo. Y es normal, está en su casa, no tiene por qué hacerlo. Bien. Entonces, da lo que me está diciendo, muchas veces una de las razones por qué los agentes inmobiliarios tienen esta dificultad de coger el teléfono por la mañana, mira, como ahora, tienen esta dificultad de hacer esta llamada y hablar con la persona porque se imagina que por el otro lado le estás molestando, le vas a molestar y todo eso, ¿no? Ahí la clave es trabajar los tres pilares que hemos dicho, las tres partes. Primero, la parte emocional. Yo siempre utilizo la regla de oro de Dale Carnegie. Oye, sé de lo que voy a hablar, le voy a decir algo, sé de lo que voy a decirle. Sí, perfectamente, conozco el piso, sé del precio, sé de lo que le estoy hablando. Dos, quiero hacerlo. Me viene bien a mí. Es necesario para la persona, le puedo ayudar, quiero hacerlo. Me emociona. Ay, emocionarme, si es que una prospección. Estoy preguntándole si el piso los quiere seguir vendiendo o no. Le interesa a la persona, es una herencia, es una inversión, quiere cambiar, mejorar su vida, tú le puedes ayudar a mejorar su vida, tú puedes quitarle el marrón de la herencia familiar, tú puedes encontrar la casa de sus sueños donde puede vivir con su familia y disfrutar bien y no se queje la vecina de abajo porque está con los niños todo el día molestándole. Tú le puedes ayudar, sí, ayúdale.
Es que no tengo ni idea. Yo lo que quiero es vender, no te dedicas a esto. Yo te lo digo. Si no eres capaz de sentir que tú realmente estás haciendo algo por la otra persona, es muy difícil. El sector inmobiliario es uno de los sectores donde más estás ayudando a la otra persona a cambiar completamente su vida. Esa es tu misión. Tu misión es hacer que las personas sean felices, encontrando un lugar donde puedan desarrollar su vida. O al revés, estás ayudando quitando un marrón y vender una casa. Al mejor precio posible del mercado, ya lo veremos, pero le estás ayudando. Eso hay que sentirlo. Pueden entenderlo o no, pero si tú sientes eso, que le estás ayudando. 2, prepara bien las palabras que vas a utilizar. Hemos dicho ahí que es fundamental. Storytelling, qué ejemplo. El sí inicial. Hay técnicas más frías porque la llamada es más fría. Esa buena sonrisa con el saludo. Hay unos pilares básicos de la comunicación, que es saludo, sonrisa y nombre. Tienes que empezar saludando con la sonrisa. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te llamo por lo siguiente. Ojo lo de la sonrisa. Si me estáis viendo, tú coges un gancho, ¿vale? Lo pones aquí, este gancho mágico, lo pones en la oreja, coges el otro gancho, lo pones en la oreja y durante toda la conversación telefónica sonríes como si fueras tonto. Y así hablas. Y cuando termines, haces así. Quitas y quitas. Yo tuve un problema y la gente me decía, un buen amigo me dijo, Alejandro, cuando has terminado la llamada telefónica del día anterior, ¿estabas mosqueado conmigo? Digo, no, Joaquín, yo no. Pero me lo dijo otra persona y dijo, ostras. Dijo, oye, ¿tú terminaste la conversación mosqueado? Y digo, no. Y empecé a preguntar a mis conocidos, oye, cuando yo termino las conversaciones telefónicas, ¿aparezco como mosqueado? Y dijeron todos, sí, pero sabemos que eres tú. Digo, Dios mío, que yo lo hago con los clientes. Y me di cuenta del que yo siempre sonrío. Bueno, de acuerdo, ¿qué tal? Y cuando iba a despedirme decía, vale, pues encantado, Miquele, adiós, adiós. Dejaba de sonreír cuando decía adiós. Y el cambio de voz se notaba bestial. ¿Qué hago ahora? Adiós, adiós, adiós. Y cuando cuelgo, ya dejo de sonreír. Es que lo veo una tontería. Cuidado, cuidado. Cuidado porque la otra persona tienes que entrarle, tienes que llamar la atención, tienes que conectar con ella. Y la calidez de la voz, el tono agudo, lo consigue. Oye, que otras personas con su voz más grave lo consigue, fantástico. Pero es importante estructurar. ¿Qué ejemplo voy a decirle? ¿Qué palabra voy a utilizar para llamar la atención? Oye, ¿que he conseguido solventar tu problema? Pues no sé. Pero hay que estudiar muy bien qué le voy a decir a la persona. No es llamar por llamar. Prepáratelo un poquito. Un poco. Con evidencias, hay técnicas. Y después las pausas. No ser un loro. Hola, buenas tardes. Sí, Miquele, ¿qué tal? Soy Alejandro de la inmobiliaria tal. Simplemente te llamo para saber, bueno, pues si tienes algún piso en venta o si estás interesado porque tengo la base de datos. Eso no es real. Tienes que hacer las pausas. Mínimo, la velocidad. Buenas tardes, Miquele, ¿qué tal? Soy Alejandro Román, con el tono agudo. Mira, simplemente recuerdas que estuvimos hablando, pues mira, creo que podemos conseguir hacer una cosa muy interesante. Estoy llamando simplemente para saber cómo estás llevando el tema del piso. Elige las palabras, pero es importante que no hagas un lenguaje monótono. Si no nos gusta escuchar a la gente de forma monótona, no lo hagamos nosotros. Tu pausa, tu movimiento. Para ello ayuda que mientras que estés hablando por teléfono, muevas las manos, te pongas de pie si es necesario y te muevas y hagas como si estuvieras con la persona delante. De esa forma, fijaros las manos, de esa forma, tu cuerpo, tu voz, sin darse cuenta, se va a adecuar al lenguaje que tendrías si tuviera la persona delante. Pero si tus manos se quedan quietas, sin quererlo, tu cuerpo le va a costar muchísimo adecuar tu comunicación paraverbal de la manera óptima, a no ser que tengas mucho entrenamiento. Entonces, muévete. Si hablas por teléfono, muévete. Si estás en Zoom, pon la pantalla lejos, que se te pueda ver las manos, porque tu cuerpo comunica. No te ponga la pantalla delante, que la gente se vea hasta el sudor de la frente. Oye, que tu cuerpo, tú, Miquel, dice, ¿por qué me comunicas tanto cuando te veo en pantalla? Porque tu cuerpo está comunicando, tus brazos se ven, tus hombros, la cara, esa sonrisa. De alguna manera estás potenciando el lenguaje no verbal de la mejor manera.
Pero hay personas que cuando pone Zoom, pone cualquier programa para verse virtualmente, está tan cerca que es muy difícil que el resto del cuerpo pueda acompañar. Entonces estás perdiendo parte de esa palanca en la comunicación. Qué bien. Ok, me ha gustado, es algo, una de las técnicas que utilizo, ¿no? El estado emocional cuando te pones a hacer la llamada. A nosotros, por ejemplo, nos dicen de decir afirmaciones. Es exactamente eso para engañar tu cerebro. Y hay una afirmación que aprendió la semana pasada que me encanta. Antes de empezar a hacer la llamada, están en casa, están felices y están felices de pasarme negocio. Parece una tontería, pero me lo repito varias veces como un mantra y me cambia totalmente la percepción de, oye, ahora le voy a molestar, están sufriendo, lo que sea. Es todo lo contrario. Y me ha encantado muchísimo también el lenguaje. Es cierto, yo me pongo de pie, espejo para adelante y lo primero que digo, yo me encanta, y eso es algo religioso, Alejandro. Hay dos maneras, ¿ok? Es un paragón que aprendí hace muchos años en la iglesia, donde se hablaba cómo conectó el diablo con Eva y cómo conectó el arcángel con María. O sea, el diablo le dijo, hola, ¿qué tal? Mira, lo primero dice, ¿por qué eres infeliz? Le preguntó. Mientras el arcángel, Ave María, o sea, era como un saludo. Y lo mismo por la mañana, ¿no? Cuando tú llamas, quiere despertar esta emoción, es, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La gente no se llamada, porque está acostumbrado, por ejemplo, que te llama lo de Telefónica y dice, Alejandro Román, sí, buenos días, soy de Telefónica. Y Correcto. cambia totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y la gente dice, joder, con esa energía quiero saber. O sea, desperta curiosidad. A mí me dicen lo mismo, es qué energía tiene y realmente piensa que las emociones son respuesta a pequeños actos físicos. Entonces, cuando la gente percibe por teléfono que tiene mucha energía, es que le has hablado en un tono agudo, la acabas de hacer. Hola, muy buena, ¿qué tal? Alejandro, ese es un tono agudo, ese es el agudo. Para conseguirlo, baja un poco el volumen, pero sobre todo sonríe. Y ese agudo, el del teléfono, percibe energía positiva. Es el ser humano, es cosa curiosa, pero funciona, ¿eh? Y le viene ganas de escucharte. Porque, Correcto. a ver, si uno me habla de esta manera, algo de bueno tiene una buena noticia, ¿no? Pero otra es como, hola Alejandro, buenos días, soy Michele, soy agente inmobiliario de la gente, vamos, ya ahí le está Ya has amargando. colgado. Has Pero tú puedes colgado hablar con rápido. cualquier persona, que hola, buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Ahora, pregunta, bien, ¿no? Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuántos son importantes los guiones o los scripts? Saberlos. Al principio tú estabas hablando que lo nuestro es casi entrar, es una actuación. Y es cierto que si nosotros pensamos a los mejores actores, si tú piensas a un buen actor, que yo qué sé, Robert De Niro, lo que sea, que han vendido Oscar, ¿no? Ha ganado Oscar, es cierto que ninguno de ellos ha ido improvisando en la película. O sea, han tenido un guión, la capacidad de aprenderlo y hacerlo suyo, poniendo esto, las emociones que son cosas suyas, el lenguaje, pero han tenido que aprender un guión. Muchos agentes dicen, yo no quiero trabajar con un guión porque no soy yo mismo. Ahí hay la explicación en la siguiente. Es qué entendemos por concepto de guión. Claro, porque si tú ves el guión como todo escrito, paso por paso, donde te memorizas todos los puntos, eso no es realidad un guión. A lo mejor un actor sí tiene en parte el lenguaje, pero hay mucha parte que va a improvisar dentro de ese guión. Guión, yo estoy de acuerdo contigo, es necesario un guión siempre. Y cuanto más definido esté ese guión, más éxito tienes en la comunicación. E incluso cuando uno improvisa, estás tirando de guiones internos que te han funcionado anteriormente y estás improvisando el guión. Claro, cuando uno hablamos de guión en la oratoria o en comercial, no es aprenderte de memoria todas las frases. Un guión es como cuando preparas una ruta para ir a un sitio. Un guión es más o menos decir, oye, ¿qué ejemplos puedo utilizar? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cuál será mi final?
¿Qué voy a decir primero? Esto o aquello. Y poco a poco puede ser más amplio, más etéreo o más específico, pero cuando digo más específico es nunca te tienes que memorizar la palabra, sino voy a saludar con intensidad. Me voy a dirigir a la pareja A, porque va a ser la persona. Voy a empezar enseñando, si fuera físicamente, voy a hablar primero de la casa, voy a hablar de posibles problemas, para hablar de las soluciones y después tal. Y vas creando el entorno. ¿Qué ejemplos? ¿Cómo voy a hacer ese storytelling? ¿Y cuáles son las claves? Eso es prepararse un guión, donde tienes, además un guión flexible, tienes distintos elementos que vas a utilizar, donde a lo mejor no te da tiempo, quitas algunos y donde puedes meter algunos nuevos. No es un párrafo estructurado, concreto, que tienes que memorizar, porque si no pareceríamos robots. Pero sí es verdad que tienes que tener ese guión. Entonces, cuando tú entiendes guión como una preparación para saber qué primero, qué sí, qué no, qué después, cada elemento perfeccionarlo. Por ejemplo, si voy a vender, un ejemplo de cocinas, ¿no? Pues voy a incidir en los herrajes internos. Bien. Y preparo, ¿cómo puedo hablar? Bien, los herrajes son de Getty. Getty, ¿cómo de importante es Getty a nivel europeo? Voy a buscar internet, voy a ver qué referencias tienen comparativas, voy a ver qué premios le han entregado. Dentro de Getty la bisagra que utilizo, voy a informarme, eso es una parte. Voy a abrir las puertas y cerrarlas, voy a ver qué ejemplo, qué diferencia entre uno y otro. Con todo ello preparo el cómo presento mis herrajes de mi cocina. Después veo en qué momento lo hago, antes, después, durante, lo alargo más, lo alargo menos, pongo imágenes visuales o lo explico detalladamente. Eso es prepararte el guión. Para cuando hablas del herraje, no es por decirlo, das en el clavo. A lo mejor haces uno y no tienes que hablar mucho más, simplemente enseña uno, enseña a otro, el peso que tiene, digo, pues mira, ahí está la calidad. Ya está, te has preparado ese guión, has preparado cómo mostrar tu herraje. En la casa igual, cómo te presentas, qué dices de ti, cómo presentas los años de experiencia. Hay que prepararlo bien. Dices mucho, dices poco. Es muy divertido cuando ves el guión de esa manera tan flexible, tan viva, te apetece, porque sí o sí, Miquele, todo el mundo utiliza un guión cuando habla, sea consciente o no. Pero no es memorizar. Entonces, la gente que no quiere utilizarlo es porque no quiere memorizar, porque es normal. Si yo memorizara lo que voy a decirte ahora, pues no saldría de forma natural. Sí es cierto que tengo algunas ideas, lo he dejado muy abierto para que me preguntara, pero de cada cosa que te comento tengo el guión, es decir, cuando explico Albert Mehrabian lo hago más o menos igual, con algunos detalles o otros. Yo elijo en qué momento quito pongo. Cuando he hablado de la amplificación del mensaje, siempre lo hago de alguna manera igual. Puedo meter más ejemplos o quitar. Algún día a lo mejor te cambio el sistema y lo hago de forma distinta, pero siempre son guiones. Aquí la clave no es un gran guión, son muchos pequeños guiones de muchos ejemplos y después ves cómo lo estructuran los demás. Es Qué un poco bien. lo que yo utilizo No, en es la cierto. formación. Mira, yo muchas veces me fijo también en los oradores y he pasado lo mejor ver un orador en diversos momentos y escucho a lo mejor la misma frase después de 2 años y dice, "Oh, ok, mira, o cogí una frase de una ponencia de hace 2 años y la ha puesto y la ha dicho de la misma manera, ¿no? Yo creo que es por cuanto es algo que parece natural y cuando lo dice parece tan natural, ¿no? Pero te da cuenta que está utilizando la misma frase. ¿Por qué? Porque esta frase que ha utilizado ha generado una emoción que él quería Correcto. generar por la otra parte. Ahora yo estoy convencido de eso, como tú has dicho, todos utilizamos un guión que es Claro. natural, es la manera en que hemos nacido, pero también es verdad que hay, es como si tengo que contar un chiste, tiene su técnica, ¿no? Correcto. Luego también depende de cómo lo cuento, pero un chiste tiene su técnica, tiene su estructura. Ahora, si lo Una utilizas estructura bien, en palabras y una estructura paraverbal del tono del agudo de las pausas en un chiste. Hacer una pausa antes o después, en el momento adecuado, cambia el mensaje del chiste. Piensa que la estructura, cuando preparamos el guión, no solo preparamos las palabras o los ejemplos que vamos a decir, sino el cómo lo voy a decir, dónde hago una parada, dónde ante la pregunta del cliente que sé que me lo va a hacer, hago un momento pensativo. Pues la verdad que es un problema. No sé cómo, ya sabía que me iba a contestar y sé la solución. Pues no es lo mismo decir,
Pues Miquele, pues te tengo la solución. O decir, que no hay problema, ya lo conozco, no sé. O decir, sí, sí, no te preocupes, tengo la solución. Puedo hacerlo de muchas maneras distintas. ¿Cuál es la que tú ves más cómodo y mejor para el cliente? Entonces hay que prepararlo todo. Entonces al principio, si quieres improvisar al principio, venderás poco, pero puedes improvisar, pero ve anotando lo que haces. Y poco a poco ves ser consciente de cada cosa que has hecho. Cuando has vendido, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu voz? ¿Cómo era? Cuando no vendías, ¿qué ocurría? ¿Cómo era tu estado emocional? Al principio parece complejo, pero como siempre son las mismas palancas, con el tiempo se hace de forma innata y empiezas a observar a la gente y te das cuenta, porque siempre son los mismos valores, qué hace, qué no hace. Y tú ya te das cuenta cómo comunicarlo. Mi hermano Francis, que trabaja conmigo, yo en la empresa familiar estoy ahora menos tiempo que antes porque hago muchas más cosas. Él hace una frase, él suele vender en catálogo los muebles, cuando eso es muy difícil. Entonces la gente, cuando va a enseñar algo, dice, no, no, si yo solo venía a ver, él decía, yo no me levanto a las 7 de la mañana para venderte un cuadro. Yo lo que quiero es enseñarte que conozcas un poco las nuevas tendencias. La persona se relaja, vale, vale, y le vende el cuadro, le vende la lámpara, le vende la mesa, pero no es que le vende, sino la persona al bajar la barrera ha disfrutado y quiere comprar el cuadro, quiere comprar la lámpara y quiere decorar su casa y hacerle un cambio nuevo, porque ha bajado la barrera. Y la frase hay que decirla tal como la dice él, si no, no funciona. Entonces, bueno, pues vas aprendiendo. Las palabras que se utilizan, el cómo lo haces y el lenguaje no verbal también influye. Pero guión fundamental, de forma natural, pero fundamental. Has dicho tú, vas aprendiendo. Yo también pienso que tienes dos maneras de aprender. Si aprendes con un cliente, te cuesta dinero. Si vas preparado, tienes menos riesgo de... O sea, con lo que cuesta hoy en día encontrar un potencial comprador y vendedor, y si te pones a practicar con él, bueno, mejor que practique enfrente de un espejo. El tema de los guiones lo veo como una canción, ¿no? Te lo aprendes, empieza a cantarla una, dos, tres veces, luego la puede cantar con el ritmo de reggaetón, en salsa, en rock, en lo que sea, dependiendo de la situación de la fiesta en que estás, pero lo tiene que interiorizar. Tú, más o menos el tema del guión, y además, en el momento en que tú sabes, los guiones que son, no son nada más que estas preguntas que hacen, sí que la otra persona te conteste, porque en una comunicación, no, y creo que estás de acuerdo, no es tanto cuanto lo que tú dices, cuanto la otra persona te dice, la capacidad de saber escuchar. Para saber escuchar, tiene que saber hacer buenas preguntas, ¿no? Correcto. Y ahí creo que es no más el tema de los guiones. En el momento que tú sabes cuáles son las preguntas que tienes que hacer, son clave, eso también te da confianza. Y volvemos a la parte principal. Si yo sé lo que tengo que decir, cómo decirlo y qué forma tengo que utilizar, pues no me va a dar miedo a mí ponerme en el móvil. Además, si pienso que por el otro lado está una persona que está feliz, que está en su casa, probablemente no está esperando mi llamada, pero lo siento, yo pienso que es peor un médico en ese momento que tiene que llamar a una persona enferma, en dolor, y le tiene que hacer una visita frente a nosotros, ¿no? Correcto. Ahí has dicho, me gustaría matizar, me encanta, porque por un lado el tema de las emociones, cómo con el pensamiento o las palabras que dices te afecta. Piensa que las emociones en sí son fundamentales, pero son muy difíciles de quitar. Si estoy mosqueado, quitar el mosqueo, ¿eso cómo se quita? Si estoy con miedo, ¿cómo se quita el miedo? Entonces las emociones se trabajan de dos maneras. Un pensamiento o una verbalización de un pensamiento cambia las emociones y te cambia la acción. Pero también una acción cambia la emoción y te cambia el pensamiento. Entonces, como tú bien dices, no es lo mismo pensar que vas a joder la tarde a la persona que la vas a llamar, ¿cómo vas? A que vas a buscar una oportunidad a ver si la puedes ayudar. Las dos son reales, tú eliges cuál quieres. Pero si lo dices como tú bien has dicho, tu emoción cambia. Y el cuerpo, la sonrisa de tu gesto cambia. Pero si además lo acompañas con un gesto en las manos, a mí me encanta esto cuando te enfrentas a un reto, tu posición corporal, sonríes, eso cambia las emociones, está estudiado, no me da tiempo explicarlo, está estudiado y te cambia el pensamiento. Entonces, con pensamiento o verbalizaciones de ellos
y acciones físicas, así se controlan las emociones. Eso por un lado. Y después has comentado, habías dicho, bueno, un ejemplo. Estos días hemos estado hablando por teléfono para organizar esta entrevista. Pues bien, has hecho algo, que lo harás de forma natural, pero yo ya me voy fijando en todo. Ha hecho algo muy del Carnegie, muy bueno, y es que al principio ha hecho ese calentamiento, con esa sonrisa, con esa potencia de voz, me transmitía una energía. Has preguntado, te has interesado sinceramente por mí, has preguntado por mi familia, me has preguntado cómo va la cosa, con ese tono agudo, para escucharme la contestación, y me has escuchado. Todo eso ha hecho un calentamiento que, mi teoría que yo trabajo en la universidad y desarrollo en la empresa, ha hecho que crezca ese triángulo de las relaciones, crea una buena relación, eso hace que baje el filtro de defensa y entonces como te escucho e interpreto tus palabras de otra manera totalmente distinta. Entonces ese calentamiento inicial, en vez de llegar ¡pah! Y pegar, es fundamental. Cada uno hay muchas herramientas para ese calentamiento. Pero decía mi madre, la comunicación informal es la antesala de la comunicación más profunda. Entonces, en el guión hay que calentar. Y por último, un gran vendedor, buen amigo mío, mide casi 2 metros de alto y de ancho, es un bicho gigante, y habla con la voz. Decía, Alejandro, ¿qué es vender? Hablaba así. Me llamaba también, el tío grande. Digo, hombre, no sé, vender. Vender es preguntar. Al rato, Alejandro, ¿qué es vender? Se me había olvidado. O vender, preguntar, leche, que no te enteras. Y así siempre, hablando de edad, dice, vender es preguntar. ¿Quieres vender? Pregunta. Y me encantó, porque es real. Para poder comunicar hay que escuchar. Y para saber escuchar adecuadamente tienes que sacar la información, es preguntar. ¿Quieres vender? Pregunta. No tienes que contar tanta historia, habrá que hablar, pero pregunta. Y hay un gran peligro en el mundo inmobiliario, y es perder el tiempo con clientes que no son clientes tuyos. No hay cosa que más coraje dé, y es lo peor que puedes hacer, perder un tiempo precioso con personas que realmente no quieren comprarte, que realmente no necesitan tu servicio. ¿Cómo discernir a tiempo si la persona es la idónea? Con preguntas. Y preguntas cada día más perfiladas. Puedes aprenderlo en el laboratorio, tienes que practicarlo, pero sobre todo ser consciente cada día en qué preguntas recibimos y cómo modificarlas. Tú tienes que aprender todos los días. Y como tú bien has dicho, este laboratorio inmobiliario, por ejemplo, es una oportunidad de aprender de los demás y de los errores de los demás. Si uno se ha caído en esa piedra, fíjate y no te caigas. No, es que quiero probarla. Venga, prueba y caete. Pero si ya la has visto, gira y ya te caerás en otra, pero esa no. Aprende de los demás y contigo, pues la verdad que es muy fácil aprender y uno disfruta aprendiendo porque tú disfrutas hablando. Esa es la clave de la oratoria y la clave de cualquier comunicación. Lo que tú sientas, la emoción que percibes tú mismo, es la que va a percibir a otra persona. Esa es la magia de la comunicación, un proceso de neurotransmisores. De una magia como el teléfono, que tú hablas y va unas vibraciones, tú hablas y una onda, porque transmites emociones, no son palabras. Tú percibes el todo de la otra persona, se descodifica en tu cerebro y vas a sentir lo mismo que siente la otra persona. Si tú sientes confianza en lo que dices, la persona que te escucha siente confianza. Aquí la clave es, ¿cómo tengo yo confianza en este piso? Es que este piso es feo, este piso es pequeño, este piso es más caro de lo normal. ¿Cómo vas a venderlo, picha? Imposible. Ahora bien, dice, sí es más caro, más pequeño, pero mira, está justo al lado de la autovía, justo al lado de la universidad, para estudiantes fantástico. Además no tiene locales comerciales cerca y no produce ruido. Es una zona tranquila, para vivir tranquilo. Y como es un primero, si tiene hijos no molesta a ningún vecino. Ya es distinto. Oye, pues tú mismo tienes que ver la confianza, tú sentirla. Y entonces tienes que venderlo. Creo que en la venta hay un gran trabajo personal contigo mismo antes de estar con el cliente. Tienes que tú estar convencido, por eso tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que investigar, tienes que conocer el producto, verlo de todas las ópticas posibles para que cuando te sientes con el cliente sepas transmitirle lo que tú estás sintiendo.
Qué bien. Me enrollo mucho, discúlpame, Miquel, hombre, que... Fenomenal. Vamos, me quedo flipando, encantado. Hay una cosa que, mira, quería compartir contigo, Alejandro. Hace 2 días estuve escuchando una ponencia de un autor, se llama, creo, Donald Miller, que escribió The Storytelling Book. Y es muy interesante que prácticamente lo comparaba. Decía que en tema de marketing, ¿por qué muchas veces el marketing no funciona? Porque por el otro lado hay dos principios fundamentales. Primero, lo que me estás diciendo, ¿cómo me hace sobrevivir a mí? Primero. Dos, todo lo que tú me estás diciendo, ¿cuánta caloría y cuánta energía me va a gastar? Porque muchas veces la gente no tiene idea, pero ¿por qué yo, por ejemplo, cuando doy un curso, ¿no? Que puede durar un día, estoy muerto al final del curso? Si doy una ponencia de 1 hora, estoy cansado, porque el cerebro, tanto en hablar y también en escuchar, gasta muchas calorías. Entonces, naturalmente tendemos a, si las primeras 5 o 10 palabras no tiene el enganche, mi cerebro ya bloquea. Creo que eso también es una de las consecuencias, porque tú me decías, de lo que dice soltanto la otra parte retiene un 15%. Es creo una forma, a menos que no es súper interesante, entretenido, entonces tiene toda la tu intención. Porque el cuerpo humano necesita, o sea, si gastamos 600 calorías al día o 1000, es que no lo puedo gastar en escucharte. Entonces, mejor lo que me lo dice de la mejor manera, que me atrae atención, como tú has dicho, ¿no? Con una sonrisa, con esa energía. Porque si tú me vas a decir, joder, ok, eso lo voy en negociación, ok, que es otro punto fundamental. Primera parte. En un principio, el cliente te ofrece eso que pasa. Prácticamente por el otro lado le está diciendo, hay margen para negociar todavía. Lo que me está diciendo ahora no me interesa. Ok, es uno de los fallos. Pero también cuando empiezan, eso es, no vea tú esta palabra que se pone, no vea tú lo que, ya ahí me estás creando una emoción que dice, esto es, y una de las formas que veo. Otra cosa que uno de los fallos que veo en los agentes inmobiliarios es, tú no eres el héroe. El héroe es tu cliente, es el que va a comprar, es el que va a vender. Tú eres la persona que le guía. Entonces no es yo. Él tiene el problema, tú eres la persona que le da la solución al problema. Son dos, Incluso le ayudas con él a dar la solución del tú problema. le guías en este proceso. Y muchas veces uno de los fallos del agente inmobiliario que es, esta casa es fantástica, a mí me encanta. Vamos, yo aquí arreglaría la cocina, aquí le vas a hacer esto, aquí le vas a hacer el otro. Ni siquiera sabe lo que se le interesa o para él es un problema. Te ha faltado preguntarle. En comunicación fallamos en este aspecto, ¿no? Tendemos a vender, aquí mira, le vas a poner, a lo mejor no le interesa. Lo mismo cuando haces una visita de captación, es natural que yo al principio tengo un libro, le pregunto, oye, mira, hacemos esto. Y la otra persona, soltanto cuando empieza, ya dice, ok, ya no quiero escuchar. Mientras ahora la diferencia es, dime, ¿qué te preocupa a la hora de vender tu casa? Ya está. ¿Para qué Y tengo que además, perder hablarte de 80% que tú no quieres escuchar? hay que intentar en la clave de mejorar esa realidad, en el momento de hablar qué problema uno, hay que intentar hacer, yo le llamo archivos comprimidos. O sea, la gran técnica es, en muy pocas palabras, decir un mensaje y cuando la otra persona lo descodifique en su cerebro, genere un montón de información. ¿A ti qué te preocupa? ¿Concreto? Y la otra persona llegará a un montón de cosas. Y además estás interesándote sinceramente por la persona, lo cual genera también un vínculo emocional relacional. Es lo Es que, es lo que me estaba diciendo antes. correcto. Nosotros, ¿por qué estamos haciendo esta entrevista? Porque hace un par de meses te llamé, pero es mi forma natural. Yo no llamo para de negocio. Es una manera de crear relaciones. Y como he dicho, te pregunto, es normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me importa saber cómo estás. ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo te va la vida? Y ya luego después, hombre, se puede crear. Y
para mí yo hago 100 llamadas más o menos a la semana. La semana pasada hice un reto de hacer 100 llamadas en un día, hablando con personas. Empecé a las 9:30 y tardé a las 8 de la tarde. Conseguí hacer soltanto 52 porque con mucho hubo conversaciones estupendas, muy profundas, pero también saqué negocio, no te voy a ser sincero, ¿no? Y pero esto es crear esta relación, hablar con el corazón, y me ha encantado porque de verdad tú hablas con el corazón, estás ahí, me puse de pie, hay vídeos y lo hice fenomenal. Ahora, la última para que es, ¿qué hay que evitar cuando hablas por Zoom? Porque muchos de nosotros también utilizamos el Zoom, tanto para hacer nuestra visita de captación. ¿Qué no hay que hacer? Porque siempre se dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que evitar. Bien, pues, hombre, me imagino una pequeña pregunta. Normalmente, a través de Zoom, pones imágenes del piso, de la casa, para que la persona lo vea, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que evitar? Mire, por un lado, yo siempre aconsejo el tema de un micrófono, si es posible, o en un lugar donde realmente no haya ningún sonido ajeno que pueda de alguna manera distorsionar. Hay que intentar, y aquí estoy en la empresa familiar, estoy en la oficina, algunos han entrado para verme, yo he hecho un gesto así tal, no sé si se ha notado o no, hay que intentar estar tranquilo, ¿no? Es que lo hago desde mi casa, porque hazlo, y yo intentaría hacerlo desde la propia oficina o de un lugar de trabajo, que te encuentres en tu lugar. Es más, si vas a hacer una zona, prepárala. Yo aquí he improvisado, pero no sería el sitio idóneo. Prepáralo con una buena imagen, como tú bien has hecho la imagen de atrás, porque esa es tu imagen personal. No van a ver la casa inicialmente, no te van a ver tu coche, no van a ver tu traje, van a ver, entonces tienes que prepararlo. No vale ponerte en el sofá de tu casa y hablar, o ponerte con el móvil, que quieres dar un toque más, vale, pues lo haces, pero forma consciente. ¿Cómo va a ser el escenario? Ten cuidado de escenarios demasiado improvisados. Dos, no ponga la cámara, no te pongas tan cerca. Uno, porque se te ve la arruga y cada uno está más feo. Si se comunica bien con el micrófono, de un poquito más lejos, hay una visión más corporal y no es necesario que te vean las arrugas de la cara. Que algunas veces hay gente que te habla por Zoom y con el efecto de la luz y tal. También evitemos el inmovilismo. Bueno, estoy en mi casa, entonces parece que es un robot. Buenas tardes, sí, pero le voy a enseñar el piso. Aquí le voy a pasar las imágenes y pone las imágenes. Como bien ve, tenemos 2 cuartos de baños, todos los azulejos. ¿Tú eres así realmente? No. ¿Tú allí en la casa le dirías eso o lo dirías de otra manera? Posiblemente de otra manera. Pues bien, imagínate que estás dentro de la casa y dilo de esa manera. No, es que yo estoy aquí solo, hay un compañero ahí enfrente, no voy a poner a hacer gestos. Mira qué azulejo, mira, fíjate, esto es un azulejo. Hazlo de esa forma. Pero es que están viendo la imagen, no me ven a mí. Da igual, muévete, dilo con la misma pasión que si estuvieras allí, porque por la voz y porque tu movimiento ha hecho que esa voz proyecte una imagen que la otra persona va a estar viéndole y se va a imaginar que estás allí en la propia casa enseñándoselo como lo haría de una manera natural. El mayor problema que tiene la gente es que cuando habla delante de Zoom se ponen muy formales. Como, no sé, algo, no se ponen de forma natural. No, habla conmigo si estuvieras tomando una cerveza. Agáchate un poco si es necesario. Estamos tomando una cerveza. Es que no te toco. Bueno, si tuviéramos mascarilla tampoco nos tocamos. Tenemos que ser natural. No seas burócrata, no seas funcionario. Perdona, no seas muy academicista, no seas frío. Sé Ok. tú. Corbata, no corbata, jaqueta. Por ejemplo, yo tengo que hacer una cita para ver si podemos trabajar juntos, ¿no? Lo hacemos por Zoom. Corbata, no corbata. Yo soy de la opinión que haz lo mismo que si estuviera de forma presencial. Si Ok. tú sueles llevar corbata, lleva corbata. Si no lleva, no lleva. Lo que no podemos hacer es, oye, si yo te viera personalmente, iría en corbata. Pero como estoy aquí, pues me pongo de cualquier manera, me estoy tomando un sándwich y ahora me siento contigo y hago la entrevista. No, yo me preparo la entrevista. Y estoy vestido y maquillado y perfumado, si hace falta un perfume, como si estuvieras presencialmente. Te voy a tratar con el mismo respeto. Muy Porque se bien. nota. Estoy con un sándwich, estoy con el niño, voy a atender al cliente. Hola, muy buenas, María. Picha. No.
Ponte la chaqueta si quieres ponértela. Como tú eres, de una manera normalmente, creo yo que sería la mejor forma, porque tú te vas a sentir con esa profesionalidad. Y si tú te sientes esa profesionalidad, el otro la siente. Si tú sientes que estás aprovechando un ratito en la casa, el otro siente que es eso. ¿Sabe, También Alejandro? es verdad que los trajes y corbatas si te sientan bien. Hay un gran problema del sector inmobiliario que hay mucha gente que lleva traje y corbata que se nota que no le sientan bien, no sé explicarlo. No le queda bonito, no está guapo. Bueno, Ponte un buen traje que te quede bien, el hombro. La gente se pone el traje que se compró hace un montón de tiempo. No, no, cómprate un traje que te sienta bien, póntelo ajustado. No es que el que yo tengo de la boda de mi amigo y como tengo que empezar a trabajar en el sector inmobiliario, tengo que un traje y corbata y me voy con este traje. Pues no, pero si cuando te lo compraste para la boda te sentaba bien, ahora estás más gordo, menos gordo, más alto, más chico, cómprate un traje que te ponga guapo. qué bien. No sé, una También camisetita que te pone. el tema del traje también es, para muchas personas, a mí también, perdona, es como si voy a algo importante, me pongo un traje y mi humor y mi estado de ánimo cambia totalmente. O sea, aunque esté en casa, a lo mejor si ponerte un traje te hace sentir más seguro, más halo, sí, todo lo que, aunque, o a lo mejor aún si tiene que llamar por teléfono, hazlo, porque a lo mejor te va a servir. Eso creo es fundamental más que la imagen que tú transmites. Y Hemos dicho, la acción física cambia las emociones. Un trajo y tu corbata y un buen perfume sí. te transmite una seguridad porque estoy trabajando para ti. Estoy asesorándote profesionalmente. Por eso tengo mi traje y mi corbata. Aunque Otra, esté no sé dónde. perdón, otra cosa que he notado, Alejandro, es cierto, ¿no? Eso de preparar, pero oye, no ocurre nada si de repente alguien te llama, en el sentido que entra alguien en el cuarto, porque no sé si te acuerdas, creo hace 3 años, en una entrevista de un periodista a otro que era de la BBC, de repente entró El detrás bebé. la niña, el bebé, la Y después madre, la niñera recogiendo iba por el detrás. hombre ahí muriéndose, ¿no? De vergüenza. Ok, no sé si le he hecho caso, pero en los últimos 6 meses se están haciendo muchísimas llamadas de Zoom. Ve el perro, la mujer que pasa por detrás y es lo más normal que hay. O sea, ha cambiado también. O sea, sí, la formalidad, la profesionalidad, pero también es verdad que en los últimos 6 meses somos mucho más humanos. Es algo también Correcto. de la comunicación, ¿no? Somos una de las cosas buenas de si estoy en casa y no puedo salir, pues sí, a lo mejor mi hija me viene y ves una manita que me llama porque soy agente inmobiliario, pero soy también papá o soy mamá, soy esposa, puedo tener una mascota, ¿no? Y es lo que también une con la persona, ¿no? Es algo que he Correcto. notado en la comunicación. Antes había mucho la imagen del agente inmobiliario. Ahora eres persona que además ejerce de una profesión. O sea, y está bien aceptado. De hecho, yo me acuerdo de esta escena y me acuerdo que, vamos, me moría cuando me ponía en el periodista con los niños. Si hubiese ocurrido ahora, bueno, Ahí la clave, como tú bien dices, es decir, es ser consciente de la improvisación, que en un Zoom, igual que en la vida real, te puedes manchar, puede venir una persona, entra, no pasa absolutamente nada. Pero también es cierto que este hombre estaba en su cuarto preparado. Oye, que entra alguien. Lo que tenemos que evitar, en mi opinión, a no ser que tu estilo sea así, es que te pongas en el sofá, que estés como de la percepción de dejado, pues es de lenguaje informal, que haya corporal, ¿no? mucho ruido de los niños todos correteando, tal, y dice, oye, si no tengo más remedio, pero, oye, no, yo tengo mi zona y tengo mi sitio de trabajo, que me aparece la pequeña y me dice algo, le doy un besito, tal, porque sería natural, tú estás con un cliente y ves a tu hijo pasar, tu hijo viene con papá, papá, te da un abrazo, le das un beso, bueno, te presento a mi hija, tal, con mi mujer, mi familia, eso le gusta al cliente. Tú estás andando y ves a tu familia, tú la saludas y al cliente le encanta, mira qué familiar, su mujer, sus hijos. Lo que no es normal es que estés todo el día, no, es que mi mujer se ha ido, estoy con el niño y te voy a enseñar el piso con mi hijo. Que podría ser, pero queda más raro. Entonces, en la casa hay que buscar un lugar lo más tranquilo posible. Si hay una interrupción, si se te pone el perro encima, si te aparece un niño, si me aparece mi hermano que ha aparecido antes por aquí, no pasa absolutamente nada.
porque son cosas que pueden ocurrir. Pero lo que sí tiene que percibir el cliente es que estás en un sitio donde voy a intentar estar lo más atento contigo, Qué bien. que dentro de tu cabeza. Que hay gente que tiene una casa espectacular, con un sofá, y pone la imagen desde allí. Entonces, oye, está acompañando porque la imagen acompaña. Pero no puede estar desordenado, follón, porque dirá, bueno, este hombre, a no ser que estemos en confinamiento 100%, pero ya mismo van a cambiar las tornas y los clientes y nos van a dar la posibilidad de poder vender mucho más lejos. Entonces, aún sin confinamiento, con tu oficina y con visitas presenciales, vas a poder enseñar esta casa a una persona de Bilbao, a una persona de Argentina, y vas a venderlo incluso igual o mejor, porque nos vamos a acostumbrar a esta herramienta. Yo cada día hago mucha más formación online, virtual, que antes era imposible. A mí me gustaba, ni se me daba bien, porque no había aprendido ni había practicado las herramientas. Y ahora puedo hacer un curso, pues podemos llegar a miles de personas que no están, y de una manera improvisada nos hemos llamado y nos estamos organizando. Entonces, pensad que esto es una herramienta potente, no porque se quede que nos obligan, sino porque nos va a venir muy bien. Qué bien, qué bien. Pues Alejandro, mira, fíjate tú, llevamos más de una hora hablando y Pasa bueno, el tiempo volando, yo me podría quedar hora y hora porque creo que hay muchísima cosa que hablar y vamos, y es fascinante como siempre. También quiero recordar, ¿ok?, que Alejandro da cursos, ¿ok? Si queréis tener más informaciones, si os encanta, si estáis en este momento de cambio, habéis percibido que trabajar en tu agencia no es lo mismo como hace un año, que la forma de comunicar, el Zoom, el teléfono, tienes problemas, no sabe cómo tus agentes pueden conectar de la mejor manera con su base de datos, con la persona. Alejandro sabe que se dedica también a la formación, vamos, a veces es un experto. Y luego también, bueno, vamos a dejar en los comentarios cómo poderlo contactar. Como he dicho, puede atender tanto en España como en Sudamérica, gracias Hacemos una reunión Zoom y así estamos, de la misma manera. Es verdad que Alejandro. aquí lo improvisado no es la sauna, pero podemos hacer pizarra y prepararlo. Fenomenal. Alejandro, ahora para que ninguno se olvida de tu nombre, como lo hiciste conmigo. Vamos a hacerlo. Hay una Venga. técnica para recordar nombres que lo suyo es practicarla para ver el potencial. La técnica es IRA. Viene de Dale Carnegie, que me gusta decirlo. IRA es la I de impresión. Cuando te digan un nombre, imprímelo en tu cabeza. Muchas veces te presentan a las familias y tal. Imprímelo. R, ira, R de repetición, repítelo muchas veces. Y la A, ira, la A última es de asociación, que es la clave. El ser humano recuerda por las emociones, no recuerda por la parte racional. Entonces, mi nombre es Alejandro Román. Pues para recordar, Alejandro, tenéis que imaginarme vestido de Alejandro Magno, el macedonio, el gran conquistador. Tenéis que verme con mi faldita roja, ¿vale? Lo corta que sea la falda ya está en tu cabeza, cuanto más gracioso mejor. Faldita roja, la coraza, el casco con su greba, la capa y con la espada. Y Román viene de romano. Me tenéis que imaginar también con la faldita roja, la cota de malla, el casco cuadrado, la pilum, el casco sin la greba, sin capa, en firme. Entonces, mi nombre asociado sería Alejandro Román. Si tú me imaginas en tu casa vestido con la falda de unos saltos y vestido de romano en la puerta para que nadie entre y me ves durante un rato, haces este pequeño ejercicio, te prometo que en muchísimo tiempo nunca olvidarás mi nombre. Bueno, pues... Muchas gracias, Alejandro. Vamos, que ha funcionado conmigo. Vamos, no hay ninguno que no haya participado a esta ponencia y lo explicaste de esta manera que se había olvidado de Es ti. verdad, es verdad. Alejandro, Correcto. muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por contar conmigo. Cuando quieras, cualquier cosa, pues contactamos, compartimos, es un placer. Y las últimas palabras para despedirme. Una de mis misiones principales en mi empresa es que creo que podemos cambiar el mundo. Se puede cambiar el mundo si las empresas y las organizaciones mejoran. Para que una organización mejore, tiene que mejorar las personas que trabajan en la organización. Y la herramienta principal que hace que las personas mejoren son la comunicación.
contigo mismo, con los demás. Si a través de lo que hemos visto hoy podemos mejorar un poco esa comunicación, mejorarán las personas, nosotros y los que nos rodean. Eso hará que nuestras empresas y nuestras organizaciones mejoren y de alguna manera podremos cambiar el mundo. Tenéis una misión fantástica, tenéis que saberlo. Vuestra misión ayuda a las personas a ser mejores, más felices, montar familias, hogares. Pero todo lo que hagas, siempre comuniques, hazlo desde el corazón. Pues nada, muchísimas gracias y un verdadero placer, Miquel. Muchas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias.